las apisonadoras y las excavadoras también conversan. Sara Domingo. Era Fernández, ¿es Sí, quizá? Sara Domingo Fernández, muy bien. Pues Sara Domingo Fernández, segunda entrevista. Vamos a estar por lugares como este, unos lugares un poco especiales, ¿no? Que hay obras y demás, ¿no? Para probar otros escenarios. Quería que me hablaras sobre diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿A qué edad? ¿Qué cosas escribías a esas edades? ¿Qué leías? Todo eso. En tu infancia, sobre todo. Sobre todo en tu infancia, ¿qué hacías? ¿Cómo tomabas la literatura? Todo esto, lo del humor, que a veces has contado también, las actuaciones con humor y todo eso. Que nos hables sobre todo de tu infancia y tu adolescencia en todos estos aspectos. Sí. Pues empecé a escribir con 16 años, a punto de cumplir 17, en el instituto cuando me aburría en clase. Yo simulaba que tomaba apuntes, pero en realidad estaba escribiendo la novela. Y es la primera novela que escribí, que además, No te muevas. que además se llama El desequilibrado hechicero morboso. Y está autoeditada, me la autoedité con Bubok, con Argerus y este tipo de editoriales de autoedición. Y bueno, más adelante, de hecho ahora acabo de empezar hace un par de meses a corregirla y no a reescribirla completamente, pero porque voy a conservar el estilo, pero a corregirla porque al ser la primera novela que escribí con 16 años, pues cometí bastantes errores. Entonces ahora estoy corrigiendo, estoy quitando paja y todas esas cosas y la voy a reeditar. El desequilibrado hechicero morboso. ¿Y por qué? Esa no se compra, porque ya digo que la quiero reeditar. Quieres reeditar, es difícil encontrarla, se puede encontrar se por puede ahí, encontrar. pero es difícil. ¿No tienes una copia en PDF antigua de eso? Sí, claro que tengo, pero perfecto, si no la podría reescribir y reeditar. Te iba a comentar, te iba a preguntar, entonces, o sea, este personaje, ¿por qué en concreto? ¿Por qué este personaje que defines así, con esas tres palabras? ¿Realmente qué es lo que querías decir? ¿O buscabas un personaje así? ¿Te nombrabas a ti misma o algo que...? Es que está basado, ligeramente basado en una antigua amiga del pueblo que además me quitó el argumento, lo que es yo ideé todo el argumento de ese libro, lo escribí ya no como una novela, pero lo escribí a mano, manuscrito. Me salió una especie de obra muy condensada que ocupaba, no sé si 30 o 40 páginas, y se lo dejé a ella porque decíamos, vale, pues yo he ideado el argumento y tú, como se te da bien escribir, le decía yo a mi amiga, tú lo escribes. Pues ella me robó el argumento, en una ocasión en la que discutimos y tal, me robó el argumento, no me lo devolvió, y entonces el año siguiente a que ocurriera eso, porque eso ocurrió en verano, luego al año siguiente, bueno, en verano, de hecho no ocurrió en verano, ocurrió en verano, o en verano o en Semana Santa, no me acuerdo. Al año siguiente empecé a escribirlo yo, el argumento, por miedo a que lo escribiera antes que yo, a que lo escribiera ella, desarrollara el libro antes que yo, y como que me quitara la idea. Así que empecé a escribirlo yo en clase cuando me aburría, y así, digamos, fue como me convertí más o menos en escritor, a raíz de aquello. Muy bien, bueno, para escribir una de las condiciones fundamentales es tener imaginación. Es toda una historia como ambientada en una Edad Media fantástica, con magos y tal, y tiene su propio universo. O sea, es como que yo hubiera creado un universo propio, igual que el universo de Harry Potter o el universo del Señor de los Anillos, algo así, con descendencias, con personajes ligados unos a otros. Vamos, como si fuera una especie de Ilíada, todo muy tergiversado y todo muy con conexiones entre todo, con unos personajes que a su vez se conocen a otros o conocían a sus padres. Algo así. Yo por aquel entonces leía Harry Potter, leía El Señor de los Anillos, la saga de Materia Oscura, de Luces del Norte, La Marca del Escorpión, no sé, ese tipo de libros de fantasía, y al mismo tiempo era lo que yo escribía. Entonces esos libros ya son como... Eso, tiene muchísima imaginación porque tiene todo el universo con sus propias leyes, su propia magia, sus propias palabras, incluso a veces con su propio lenguaje. Y era lo que escribía en aquel entonces. Con 16, 17, 18 años me dediqué a esos 3 libros. Si lo ves también Márquez o otros autores
en libros que se supone un poco menos o más para adultos también hacen algo así, ¿no? Trabajan y crean mundos realmente que también tienen ciertas leyes por sí mismos y desde luego una saga enorme de familias, de personajes, muy compleja, ¿no? De 100 años a lo mejor, ¿no? Pues, claro, yo precisamente con 100 años que tienen abuelos, padres, hijos de estos. O sea, abuelos, hijos e hijos. Y va por ahí, luego incluso se extiende al futuro y tal. Entonces yo empecé así con una saga de esas y desarrollé todo eso en los tres, cuando empecé a escribir desarrollé todo ese universo. Muy bien, qué maravilla, joder, qué bien. Pues, o sea, eso, el desequilibrado hechicero morboso. Y entonces este personaje, o sea, puede adelantarse, puede hacer un... Sí, bueno, pero es que tampoco quiero que se lean esos libros porque ya digo que fueron los primeros pero que... dices que lo vas a rectificar, que vas a rectificarlo. Voy a ver qué puedo hacer porque, a ver, tienen un universo muy complejo creado y merece la pena por eso, por todo ese universo que no deja de ser parecido al universo del Señor de los Anillos o de Harry Potter y tal, todo muy bien elaborado. Merece la pena en ese sentido por toda la imaginación y por toda la trama, pero como literatura le falta, Dices, claro, estaba empezando a escribir y le falta lo poético y la escritura hermosa. Dices que ocupaba lo que era el argumento, 40 páginas o 30, 40 páginas, ¿no? Del primer libro, del segundo. Sí, la novela, ¿cuánto ocupaba más o menos? ¿Cuánto se extendía? El morboso tenía 200 páginas, 200 pero cuando la revise y quite paja y tal, yo creo que se va a quedar unas 150 o menos. Por lo que estoy viendo ya he quitado las primeras 20 páginas y ocupa menos, entonces iré quitando. ¿Y ese libro lo editaste tú? ¿Llegaste a editarlo de alguna forma más o menos seria? ¿Se imprimió? Claro, se imprimieron ejemplares físicos, solamente 5 o 6 o así, porque bueno, era lo que me ofrecía Jerus y Dubok y tal, unos ejemplares de prueba físicos y ya está, pero que sus 5 ejemplares así en papel existen. Y luego también hubo una publicación con distribución bajo demanda, o sea que si alguien lo compraba, se imprimía para esa persona. Sí, muy bien, ese tipo de cosas, muy bien. Vamos, que vendí 4, o sea, bueno... luego, posteriormente, seguiste con la novela, ¿no? También has hecho poesía, pero seguiste... Cuando terminé de escribir eso, más o menos con 18 o 19 años, me metí a escribir algo de poesía y poco tiempo después empecé con el relato, que es Sangre Clara de Huevo, que ahora también está editado y publicado por una editorial que es Caballero Ediciones. Y después de escribir aquel, que bueno, escribí, pero igual, cuando ya terminé la novela, la he copiado un libro para enfermos, que es la grande y la que es mi mejor obra, luego ya es cuando me puse a reescribir un poco, a corregir el anterior, que es el de Sangre Clara de Huevo. Pero estos dos primeros, que los escribí ya con 16, 17, 18 años, esos todavía están ahí, los tengo que corregir, pero profundamente. Sí. Muy bien. ¿Y cómo relacionas la creatividad, la creación artística, poética, o sea, todo este tipo de cosas, cómo lo relacionas con el humor que decías, con el activismo, con tu vida en concreto, con la sinceridad que te guardas a ti misma? ¿Te guardas la misma sinceridad en el activismo, en tu postura política o vital, y en la literatura guardas lo mismo? ¿Cómo congenias eso con el humor? Dime. Pues con el humor es que no sé, yo el humor no uso para todo, y luego lo que es con el activismo y tal, yo me doy cuenta ahora, leyendo lo que escribí con 16 años, que ya de por sí era una novela, la del desequilibrado hechicero, ya de por sí era una novela que incitaba a la rebeldía, porque también tenía un rey tirano que esclavizaba y que aterrorizaba a su pueblo y tal. Y bueno, había una chica que se rebelaba contra él y bueno, hay toda una serie de cosas y tal. Y es que todo lo que escribía ya desde los 16 años iba también encaminado hacia esto, hacia los valores de la libertad y de la agitación social y de reivindicar todo eso. Ya desde los 16 años, lo que pasa es que lo escribía de otra forma, pero yo por aquel entonces ya, incluso en todo el universo elaborado que había unas tramas muy complejas, incluso políticas, entre los magos, entre lo que eran los reyes, entre lo que era el rey de esa época y tal, de chanchullos, de chantajes, de tratos entre unos, que luego lo miras, es que al fin y al cabo, yo con 16 años estaba plasmando lo que se ve ahora y lo que se ve en novelas que yo ya leeré, que había leído antes, pero que no sé, que al fin y al cabo estaba ya plasmando lo que hay.
Sí, de alguna forma incluso los niños se dan cuenta, quizá más aún, ¿no? Sí. Quizá la educación y la vida, si no eres muy consciente, no lo intentas con mucha fuerza, al final se engaña a uno, ¿no? Y termina no viendo cosas que son como lo del rey desnudo, ¿no? De alguna forma, ¿no? No sé a qué te refieres. Sí, hay una historia, Sí. simplemente, bueno, es que muy reveladora, ¿no? De un, bueno, en esencia es que un rey en determinado momento está desnudo y ese rey, o sea, bueno, él pide que me parece que algo así es como que pide que le hagan un traje especial. Al final le hacen un traje que es transparente, pero él, o sea, es un traje que no es traje, no existe. Pero en realidad es una especie de humor. Sí, es una fábula. Sí, es una fábula. Traje del Entonces emperador, este sí, hombre suena lo que se pone el traje, pero dice además el quien lo hace, que quien no ve el traje es un bobo, es algo en negativo. Entonces el rey, por supuesto, dice que lo ve y que está muy guapo con el traje, está desnudo. Y todos los súbditos dicen que sí, que está maravillosamente el rey con ese traje, pero el rey está desnudo, pero nadie es capaz de nombrarlo y todos tienen que decir que sí, que el rey es maravillosamente vestido y eso. Y al final es un niño el único que dice el rey está desnudo y quien hace patente una realidad que los demás no quieren ver por lo que sea, no por los convencionalismos, por todo esto. O sea, los demás no quieren verlo siquiera ni nombrarlo. Y el niño, con la mirada limpia y la conciencia limpia, es quien dice que el rey está desnudo, ¿no? Entonces ellos, no sé si además se supone que quien decía esto, no sé, pudiera ser que quien no viera el traje, pues es una persona, digamos, que no es inocente, ¿no? Que cuando lo dice un niño, ya ahí no cabe, ¿no? Entonces, eso es como una forma de revelar la mentira en la que vivimos todos, ¿no? De alguna forma, aunque fueras joven, eres capaz de verlo, ¿no? Quizá te has mantenido pura en ese sentido, has intentado por muchos medios ser fiel a ti misma y ser auténtica en ese sentido, ¿no? Sí. Eso me refería, ¿no? Que en realidad esa mirada que dices, que tú veías, dices, hasta esa edad veías esa cuestión, quizá no has dejado de verla, que es lo que habría que valorar sobre todo, ¿no? Bien, pues vamos a caminar un poco por aquí, por las obras, si quieres, un poquito por aquí cerca. Si te parece, vamos a caminar ¿En qué lugares has vivido? ¿Qué lugares te han gustado? ¿Qué lugares, ciudades, campo, lugares, naturaleza? ¿Qué lugares te han marcado más y a cuáles volverías y en cuáles, digamos, siempre hay un lugar o varios lugares en los que uno se siente y se encuentra a sí mismo? Yo por lo menos he sentido eso alguna vez en mi vida. O sea, realmente he dicho, aquí soy yo, ¿no? En estos lugares, ¿no? ¿Con qué lugares te identificas? ¿Qué lugares te han marcado? ¿Qué lugares a lo mejor no visitarías de nuevo? Todo esto, ¿no? Pues es que he vivido toda mi vida en Madrid y el único lugar aparte de Madrid, de mi casa en Madrid, en el pueblo. Entonces estos dos lugares. Y el pueblo era un lugar muy especial para mí, pero por la amiga con la que iba con mi hermana y tal, pero ya como eso no está, pues en realidad ya mi pueblo ya tampoco es que merezca mucho la pena. Pero en su momento sí, en su momento me marcó y marcó toda mi vida. Y luego aparte de eso sí he viajado bastante, pero no quedándome a vivir en un sitio. De hecho el viaje más largo que he hecho ha sido 3 meses seguidos por Estados Unidos, que estuve ahí 2 semanas en lo que bajé a México, y por México, que estuve ahí un par de meses. Y no sé, es eso, que he viajado por muchos sitios, pero en ninguno me he quedado a vivir ni nada. Yo siempre he vivido en Madrid. Y de España, a ver, tampoco vivir, pero de España el lugar que más he visitado en mis viajes siempre ha sido Cataluña. Es el sitio al que siempre vuelvo, porque me gusta la arquitectura, me gusta lo de Gaudí, y también es que la gente de Cataluña es como más rebelde y me recuerda más a mí, está como más evolucionada mentalmente. Más europea, de alguna forma muy europea, están ¿no? como más adelantados a lo que es otras ciudades de España. Sí. No sé si en el País Vasco, pero es que en el País Vasco luego también son tan putos. A ver, tampoco es una forma de... Pero, por ejemplo, cuando estuve en el País Vasco este verano viajando, metí con el coche en una calle cortada, se me quedó el coche atrapado, no podía dar la vuelta porque la calle era muy estrecha y solamente podía
volver dando marcha atrás por una cuesta súper grande, se me caló el coche además 7 u 8 veces, me empezó a echar humo y aún así el tipo de la puerta de abajo no quería abrirme. O sea, es que son gente muy osca, pero fuera de eso a lo mejor son súper majos y seguro que sí, pero es eso que a yo así de gente y tal me gustan los catalanes y la arquitectura y eso, y lo que es la ciudad, me gusta Barcelona mucho. El Cataluña tiene sobre todo también, además, una cultura enorme, un arte, como dices, no solo la arquitectura, tiene de todo. Si lo ves el teatro, en el teatro hay una diferencia enorme. En Madrid es muy de gastar dinero en traer cosas, pero realmente compañías, como ha habido en Cataluña décadas, no es lo mismo. En Cataluña ha habido cosas tremendas. Ahora no sé, ahora veo menos, pero cuando yo era joven, que ya no lo soy, de acuerdo, pero veía el Joglars entonces, que eran buenos, muy buenos, estaba els Comedians, estaba la Fura del Baus, que estaba entonces, había montones de grupos, muchísimos, eran incontables, y eran grupos maravillosos, de teatro, y muy diferentes además, con unos estilos novedosos, críticos, políticamente comprometidos, había de todo tipo de cosas. Y bueno, no solo eso, cantautores comprometidos por supuesto, y que tienen una calidad absoluta. Y yo creo que ha habido de todo. Luego aquí yo creo que sí que había en Madrid sobre todo mucho, lo que digo, mucha pasta y mucho, luego que era la capital, pero el teatro venía de allí, y muchas cuestiones también artísticas, por supuesto, pintura, de todo, yo creo que de todo. Bueno, aquí también había cosas, pero más, sí lleva razón, es como, y luego yo cuando he ido también, no sé qué te parece a ti, yo he tenido la impresión de que era Europa de alguna forma. Yo no digo que Europa sea lo mejor del mundo, pero parecía que tenía mucha relación, era algo más evolucionado, como dices tú. De pronto había parques en muchos lugares para niños, hace ya de años, que aquí ya no había tantos. Había cosas muy abundantes. Luego el trato era bueno en cualquier sitio al que ibas, ¿no? Aquí en ciertos lugares te pueden tirar el café casi a la barra o a la mesa de un modo muy irrespetuoso, y parece que casi tienes que dar las gracias. Y en ciertos lugares, como allí en Cataluña, pues el trato es muy correcto. Es muy correcto en general. Hombre, a veces que les dé por hablarte en catalán, tú les digas, oye, hablo en castellano y sigan en catalán, pero es el menor de los casos casi siempre. No suele ocurrir, y además, no se ocurría, además, bueno, yo qué sé, desde luego, hombre, no sé, bueno, eso es una cuestión difícilmente, para muchas personas es el idioma materno, eso está claro, para muchas personas, pero bueno, hombre, si uno está en Inglaterra y pides que te hablen español, se habla español, normalmente quizá te hablen español, pero puede ocurrir lo mismo. Sí, o sea, en que Inglaterra mismo, es muy difícil que sepan otros idiomas, pero allí lo que, saben, ¿eh? Que aunque lo sepan, que tú en Inglaterra a lo mejor si saben español y te hablan en inglés y dices, oye, que me hablas en español que no te entiendo, pues te hablan español, pero luego se les va y te vuelven a hablar en inglés porque es su idioma y claro, están nos puede ocurrir a nosotros, yo inglés sé poco. Nosotros lo vemos mal claro. En Cataluña, pero luego si nos pasa eso en Inglaterra nos da lo mismo. Nos puede ocurrir también a nosotros aquí que sepa alguien un segundo idioma, un tercero, y no lo hable tan bien, seguramente como el español, de una forma más, por lo menos instalada en la mente, y te digan, habla un poco en inglés y tal, y tengas que hacer un esfuerzo y cuando te das cuenta estás hablando de nuevo en español, yo no sé en castellano. Bueno, son cuestiones, no sé, bueno, aparte de eso, la naturaleza, ¿cómo sientes la naturaleza? O sea, hay personas que me han hablado de la naturaleza a las que he hablado sobre la naturaleza y le he dicho, ¿cómo te encuentras en el campo? Y me han dicho, ¿el campo? O sea, abominan del campo. Son muy urbanos y abominan. Hay personas como yo, por ejemplo, que necesito el campo. Si no tengo algo de naturaleza, de vez en cuando un poco de bosque, pues la verdad es que me pierdo, me voy perdiendo. Voy perdiendo mi energía de alguna forma. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo vives eso de integrarte en la naturaleza de vez en cuando o no? Todo eso, ¿no? Pues esto ya me lo preguntaste la última vez. Sí, es que yo insisto mucho en esos asuntos. Sí. Que para mí la naturaleza es arte. Entonces, a mí me gusta, cuando estoy viendo un paisaje hermoso,
pues obviamente lo estoy disfrutando al máximo. Y bueno, pues a mí también me gusta la ciudad en cuanto a las comodidades, pero si hay que estar no me cuesta estar en la naturaleza, ¿sabes? Me gusta también. Pero, claro, yo no solo es por la estética, o sea, para mí la naturaleza es Sí, que te es, recarga es la algo, energía o algo así. claro, porque es solamente pisar un bosque o un lugar donde hay árboles, pájaros, se agitan las copas de los árboles con el viento. Eso para mí, no sé por qué, será por algo, no sé, a lo mejor ancestral, quizá, no sé, de raíz, de telúrica, no sé. Para mí, no sé, es como alguien que dice, estoy escuchando la melodía más bonita del mundo, ¿no? O sea, la que siempre he deseado escuchar, algo así, ¿no? Para mí eso es como escuchar la voz de alguien que amas muchísimo al oído, algo así, ¿no? Algo así. No sé, soy yo ahí, ¿no? Ahí sí, no, pero entiendo lo que te pasa. A mí no me pasa tan fuerte, pero también. Es que yo eso siento más cuando ya a nivel estético es preciosa la naturaleza que estoy viendo. Pero si no, no tanto. Si no, me gusta y ya está. Y luego te quería hablar sobre los cafés, los locales donde se puede actuar, donde se actúa, de hecho, librerías, bibliotecas, todo este tipo de cosas relacionadas con los libros, la poesía, la novela. ¿Cómo vives tú en Madrid, en ciudades así, que has visitado, en locales donde puedes recitar, donde se puede a lo mejor hojear tu libro, o Sí. todo este tipo de cosas? Pues en Madrid es que es el único sitio en el que he vivido, Sí. entonces no te puedo hacer comparaciones, pero Sí. seguramente, vamos, en todas las ciudades hay sitios para micros abiertos, para eventos culturales y para todo. Entonces, ¿Cómo lo vives? Por ejemplo, el ambiente que hay en los micros abiertos. Hay a veces que son micros, dicen, somos poetas, somos muy libres. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, pues tenéis que subir 3 minutos. A los 3 minutos haces este gesto, dices adiós y te bajas. Y yo digo, bueno, y todos hacen lo mismo, ¿no? Digo, joder, hay un poco de rebeldía, ¿no? No digo siempre, pero hay momentos que dices, bueno, ¿y dónde están los poetas? Que decís que son tan rebeldes o que somos tan rebeldes, que hacemos exactamente lo que nos dicen, ¿no? No sé. ¿Cómo vives tú eso? Un poco. bueno, pues que la rebeldía es para las calles, ¿sabes? Estás en un local para recitar poesía y tampoco puedes hacer mucho más que recitar poesía, no sé. Te vas a subir a las mesas o vas a colgarte de una lámpara. No, pero es que recitar poesía no es hacerla al uso. O sea, que decir, que precisamente la rebeldía no solamente consiste en gritar en una manifestación, yo creo que también es cuando te dicen una cosa, lo primero, pensar en el no, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, usted me dice que tengo que hacer esto porque sí, ¿no? Me da una razón. Yo digo de pronto que no de entrada, o lo pienso, o ya valoraré exactamente si debo o no debo, o sea, dependiendo de lo que... Pero quiero decir, claro, no solo es la forma, pero he estado en locales, yo he estado en alguno, por ejemplo en Mona Pinkerton, que ahora mismo está cerrado, en el que yo he llegado a veces y me dicen, es un evento aquí tal poético, sí, tal. ¿Y qué quieres hacer? Digo, pues no sé, quiero hacer una especie de magia, de no sé qué tal, que aparezca una cosa que no se iba a aparecer, pues bueno, pues hazlo y tal. O sea que, por decir algo, ¿no? Pero ahí puedes... hay locales en los que tú dices, voy a hacer, no sé, voy a volar así, voy a hacer un viaje astral, mental, pero el público lo va a notar y además voy a invocar, no sé, al monstruo de las galletas, que te hacía mucha gracia el otro día que lo invocara. Pero, en general, no sé. en todos estos lugares te dan un tiempo para que estés en el escenario y tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, no en todos los lugares, pero bueno, sí es posible, es posible. Yo desde luego, bueno, es posible. Lo que pasa es que, bueno, sí, lo del tiempo, todo eso, ¿no? Bueno, Del tiempo, de hecho, si te pasas tampoco te van a decir, oye, bájate, ¿sabes? Ya. Van a esperar a que termines. Bueno, hay pero que más o menos para que sepas que no te puedes extender indefinidamente, que también tienen que salir otros y ya está. Sí, lo porque hay personas, por ejemplo, en los eventos poéticos, yo ahora lo practico menos porque sé que cabrea a ciertas personas, a otros les gusta, pero hay eventos poéticos en los que quieren que subas, recites los 2 poemas cortos o 3 más cortos aún, o uno largo, y ya bajes y no digas más. Y a lo mejor uno sube y a lo mejor yo, simplemente como recurso, pero también por cuestiones también políticas o de la propia, relacionado con la propia creación, puedo estar hablando, simplemente hablando.
presentando una serie de cosas, hablando sobre algo que en ese momento quiero expresar y no estoy leyendo un poema. Entonces, cuando a lo mejor voy a leer un poema, que a lo mejor es corto, pues a veces se molesta y dice, pues ya has hablado, ¿no? O sea, no sienta muy bien que no, uno esté en un momento de poesía y no lea una poesía, por ejemplo. Eso me sienta muy mal. Puede a lo mejor leer al final y decir, joder, pero has hablado, ¿no? Es como has hablado en clase, ¿no? Esas cosas, ¿no? No sé. Bueno. No sé, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiere y ya está. Sí, eso me refiero en realidad. Sí. ¿No? Pero también permitir a los demás, no permitir, o sea, dejar que los demás hagan lo que consideren, ¿no? Hombre, si alguien dice, pues voy a sacar un lanzallamas aquí, Ya. pues pero no, el público también en ese sentido es muy... Está muy abierto a ver lo que quiera mostrar el que se sube ahí, ¿sabes? Nunca va a criticar ni nunca... Le guste o no le guste, el público siempre va a aplaudir y va a mostrar pues agradecimiento hacia el que está mostrando lo que quiere decir. Sí, es posible, sí, es posible. Yo te decía también, realmente, o sea, el hablar ante el público, o sea, el público realmente se aplaude en todo caso, en todo momento y lugar. ¿Cómo hay que valorar el aplauso? Cuando el aplauso es siempre aplauso sin más, ¿no? Hay personas que se lo plantean, ¿no? ¿Por qué el aplauso en todo momento y lugar? Pues simplemente para no hacer daño al que está subido ahí arriba y está mostrando lo que quiere mostrar. Porque yo a veces a mí misma no me gusta lo que otro hace, pero aplaudo y ya está. Porque, no sé, pues por no ofender al otro, porque, ¿sabes? No... Sí, de todas al formas... fin y al cabo te están... cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera y a expresar lo que quiera. Sí, sí. De todas formas, en el teatro, ahora se hace poco, pero en ciertos momentos había un derecho al pataleo también, al pataleo y a patear. Tu museo vas a una exposición. ¿Te gusta el cuadro? Pues bien, te quedas a verlo. No te gusta, te sales, ¿sabes? Pero no tienes al artista para decirle nada. Pero en cambio, si tú tienes al artista que ha hecho el cuadro, yo, aunque no me guste el cuadro, no le voy a decir, oye, que ¿sabes? No voy a decir, oye, que es que este cuadro pues no pinta nada. Hablando así como en clave, ¿sabes? Oye, que es que este cuadro no pinta nada. Pues le puede molestar. Entonces, si está allí, pues no se lo voy a decir, ¿sabes? Pues lo mismo en un sitio de estos que ya están y los tienes de frente, a mí, aunque no me guste un poema o aunque me parezca insulso algo que estoy viendo, yo no se lo voy a decir a la persona. No, sí, ¿sabes? Sí. Pues aplaudo más cuando me gusta algo y aplaudo menos pues cuando me gusta menos y ya está, pero no le voy a decir a nadie es que lo que haces para mí no es arte, ¿sabes? Porque no, porque para mí puede no serlo, pero al fin y al cabo entiendo que el arte, aunque para mí tenga un componente objetivo real, pero el arte también es subjetivo, entonces tampoco soy quien para decir esto sí o esto no. Sí. Hay otra cosa también que quería hablarte respecto al público. Larra habla sobre el público, dice, ¿dónde está el público? ¿Quién es el público? ¿Dónde se encuentra? ¿No? El público de los eventos poéticos, sobre todo los micros abiertos, poéticos, es más poetas, se compone prácticamente de poetas, ¿no? Casi siempre, y poetas normalmente que van a actuar, ¿no? Eso de que sea la poesía algo consumido por poetas y reconsumido, es decir, una cosa que se retroalimenta ahí, tiene alguna salida, aparte de esa retroalimentación y de esos lugares. Ahí también hablan de decir de pronto, hay escritos que dicen, este es el mejor poeta de España o es la mejor poeta de Madrid, tal, ¿no? Y hay personas que muy sensatamente dicen, bueno, eso dentro del grupo de personas en las que está inscrito, digamos, ese poeta, ¿no? O sea, realmente, cuando te sales de ese círculo y vas a otros, pues son otros poetas los que están valorándose, ¿no? Claro. Eso de las generaciones, todo esto. ¿Qué salida realmente tiene? Porque, o sea, realmente había también un poeta que conozco que decía que a lo mejor, no sé, que había 100.000 o 20.000 o los que fueran poetas en Madrid, muchísimo. Algunos malos, como yo, por ejemplo, ¿no? Pero había muchos poetas y demasiados a lo mejor, ¿no? No lo sé. Y a lo mejor yo creo que todos ellos están escuchando a los demás poetas, ¿no? Es que si se contabilizara realmente los poetas reales que existen,
porque una cosa es decir yo soy poeta y te pongas a, yo qué sé, hacer escritura automática y a divagar y escribas tus divagaciones, y una persona por escribir sus divagaciones ya se considera un poeta. A mí que lo llamen como quieran, para mí eso no es un poeta. Si nos ponemos a decir realmente los poetas que existen reales, nos quedamos con un 10% de los que realmente se dicen poetas. O sea, para mí, el 90% de la gente que dice ser poeta no es poeta. Es gente que simplemente se pone a escribir sus divagaciones personales, lo que se le viene a la mente, eso lo escribe tal cual, lo escribe así en escritura automática, te hace 4 cosas, te pone unas palabras así rimbombantes y tal, y algo así un poco que suene poético, y eso ya lo llaman poesía. Para mí eso no es poesía, pero yo me pillo una persona de estas delante de mí y no le voy a decir, oye, tú no eres poeta, ¿sabes? Yo sé mi opinión, pero yo no te la voy a decir a ti por no ofenderte, y ya está. Pero para mí el 90% de las personas que dicen ser poetas no son poetas. Bien, hay una serie de consideraciones diferentes. Hay personas que insisten en que poeta es todo el que intenta o que escribe poesía, ¿no? Poesía realmente qué es, ¿no? Pero claro, yo sé que poesía no he hecho realmente poeta, no he sido. Puedo ser un prosista, que lo mismo que puedo ser cierto periodista o cierto crítico en algunos momentos, pero poeta realmente es que para mí el poeta no es solamente el que escribe una cosa interesante o que realmente es poética. Para mí el poeta tiene que vivirlo, ¿no? Para mí el poeta se manifiesta, para mí, o sea, cada cual tiene una forma de verlo, ¿no? Pero a mí cuando José Agustín Goytisolo viaja al Sáhara y habla con los tuaregs y se relaciona con ellos, o a Cuba o a ciertos lugares, y conoce a tanta gente y habla en ciertos sitios, o como por ejemplo cuando su hermano... sí, perfecto, eso está bien, porque ahora viene al caso, ¿no? Cuando por ejemplo su hermano, madre mía, maravilloso, está bien, cuando su hermano Juan Goytisolo va a Sarajevo, ¿no? A Sarajevo y se mete allí con Susan Sontag en un teatro, van allí, se meten días y días, están bombardeando Sarajevo de una forma bestial, que llevan muchísimo tiempo bombardeándolo, se juegan así la vida y están con las personas de allí. Para mí ese tipo de cosas son las que realmente definen a un poeta o una persona comprometida y que desde luego, o sea, yo ese tipo de cosas son las que digo, porque había una persona que, de acuerdo, es poeta, está reconocido en Madrid, es reconocido, y él discute conmigo, ya no hablamos, hace mucho que no hablamos, él discutía conmigo respecto a una cosa, él decía que la poesía era una cosa, yo decía que la poesía además había que vivirla y llevarla a la vida, y la vida a la poesía. Y para mí era eso muy importante, identificar una cosa con otra. Yo no digo que uno tenga... Puede haber muchas personas que no escriban poesía y que simplemente como su vida es poesía, ya podemos decirles que son poetas, según tu forma de verlo. Sí, eso... No son poetas porque no escriben poesía. Sí, pero así lo veo. Si su vida es poesía, ¿por qué no vas a decir que son poetas? Así lo veo, sí. A lo mejor son más poetas o tienen... Es que a lo mejor es otra forma de decirlo. A lo mejor simplemente tienen una filosofía más bohemia o más como de un poeta, y al expresarla en actos y tal, pues parece que son poetas. Y bueno, y podrían serlo, pero no escriben poesía, pero a lo mejor son más poetas que otras personas que escriben poesía y tienen otro tipo de filosofía que no tiene nada que ver con la filosofía de un poeta, de vivir la vida y de experimentar y bueno, y de sacar pues la poesía que tiene la vida. Sí, quizá por ahí llevas razón, creo que sí, que has apuntado algo muy interesante, que puede hacerse poesía, desde luego, lo mismo que actos poéticos, y que no tienen por qué estar programados ni nada de eso, y que pueden ser ciertamente poesía, cualquier acción o acto que se haga, comprometido o no, pero desde luego que tenga un significado importante, ¿no? Que sea vital, ¿no? Y que quizá nos remueva, ¿no? No sé, por lo menos. Muy bien, pues seguimos andando, si quieres, Sara, porque hoy no caminamos mucho, aunque sean dos árboles conversan hoy. No son, hoy no son dos árboles, quizás sean dos grúas o dos apisonadoras conversan, ¿no? Pero bueno. No sé, supongo que se me ve bien. Sí, voy a cortar de momento un momento, voy a cortar aquí un momentillo, ¿vale?
Pues maravilloso, maravilloso. Está bien. Cuando su hermano Juan Goytisolo, de pronto, Juan Goytisolo va a Sarajevo, ¿no? A Sarajevo, y se mete allí con Susan Sontag en un teatro, van allí, se meten días y días, están bombardeando Sarajevo de una forma bestial, que llevan muchísimo tiempo bombardeándolo, se juegan allí la vida y están con las personas de allí. Para mí ese tipo de cosas son las que realmente definen a un poeta o una persona comprometida y que desde luego, o sea, yo ese tipo de cosas son las que digo, porque había una persona que, de acuerdo, es poeta, está reconocido en Madrid, es reconocido, y él discute conmigo, ya no hablamos, hace mucho que no hablamos, él discutía conmigo respecto a una cosa, él decía que la poesía era una cosa, yo decía que la poesía además había que vivirla y llevarla a la vida, y la vida a la poesía. Y para mí era eso muy importante, identificar una cosa con otra. Yo no digo que uno tenga... Puede haber muchas personas que no escriban poesía y que simplemente, como su vida es poesía, ya podemos decirles que son poetas, según tu forma de verlo. Sí, eso... No son poetas porque no escriben poesía. Sí, pero así lo veo. Si su vida es poesía, ¿por qué no vas a decir que son poetas? Así lo veo, sí. A lo mejor son más poetas o tienen... Es que a lo mejor es otra forma de decirlo. A lo mejor simplemente tienen una filosofía más bohemia o más como de un poeta, y al expresarla en actos y tal, pues parece que son poetas. Y bueno, y podrían serlo, pero no escriben poesía, pero a lo mejor son más poetas que otras personas que escriben poesía y tienen otro tipo de filosofía que no tiene nada que ver con la filosofía de un poeta de vivir la vida y de experimentar y bueno, y de sacar pues la poesía que tiene la vida. Sí, quizá por ahí llevas razón, creo que sí, que has apuntado algo muy interesante, que puede hacerse poesía, desde luego, lo mismo que actos poéticos, y que no tienen por qué estar programados ni nada de eso, y que pueden ser ciertamente poesía, cualquier acción o acto que se haga, comprometido o no, pero desde luego que tenga un significado importante, ¿no? Que sea vital, ¿no? Y que quizá nos remueva, ¿no? No sé, por lo menos. Muy bien, pues seguimos andando, si quieres, Sara, porque hoy no caminamos mucho, aunque sean dos árboles conversan hoy. No son, hoy no son dos árboles, quizás sean dos grúas o dos apisonadoras conversan, ¿no? Pero bueno. No sé, supongo que se me ve bien. Sí. Y respecto al activismo, las cosas que se pueden hacer, la postura que se toma política ante las cosas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esto? O sea, realmente, ¿qué formas de actuar hay? Hay una cierta postura rebelde de la población, una contestación que puede ser pacífica, pero realmente que no, una desobediencia de alguna forma, que no cause daño físico, pero que sea un no a ciertas cosas. Y esa postura y esa desobediencia está presente solamente en el 1% de la población, que es lo malo. Si fuera en el 90% de la población, o al menos en el 50%, se podría cambiar algo. Siendo solamente en el 1% de la población, no se puede cambiar nada. Y encima, los que se dicen a sí mismos despiertos y conscientes no se rebelan, o sea, están en el sofá pasándose información, viendo vídeos, informándose y tal, pero no hacen nada más. Entonces así, si hay una conciencia, pero eso no va acompañado de una forma de actuar, pues no existe nada. O sea, esa desobediencia que dices está presente, pero solamente en el 1%, nada más. Sí, cuando se habla de creo que esto lo hablamos, pero cuando se habla de la guerra contra Napoleón, digamos, aquí en España, cuando Napoleón y las tropas francesas invaden, digamos, Madrid, España un poco, hay una contestación de alguna forma de la población, ¿no? Hay como tres posturas, ¿no? Hay una, más o menos, sería una por la que opta Goya, digamos, una opción de aceptar lo que viene de Europa, de alguna forma, superar el absolutismo, pero de ese modo traído desde fuera, y aceptar un régimen, digamos, liberal que se imponía entonces, ¿no?
que imponía Francia de ese modo, el imperio. Había otra postura, digamos que era la guerrilla que había sobre todo en el resto de la península, había en muchos lugares pues se levantaba la población y tal, ¿no? Y había otra tercera vía que era Cádiz, ¿no? Cádiz, digamos, ese lugar protegido, digamos, por la flota inglesa que podía de alguna forma estar haciendo leyes con unas cortes como las de Cádiz y demás. Definen esa situación, hay quien define esa situación que ocurría en España como actos sin ideas e ideas sin actos, ¿no? Actos sin ideas sería la guerrilla, pero que no tenía realmente una ideología ni tenía un proyecto político realmente, ¿no? Y luego está la otra parte que son ideas sin actos, ¿no? Porque simplemente estaban reflexionando, debatiendo, haciendo una ley que era muy interesante en ese tiempo, la PEPA que dice, ¿no? La Constitución de 1812, y entonces se hace una Constitución de 1812, pero no hay unos actos ni hay otra serie de cosas más que esas discusiones, ¿no? Tampoco se lleva a cabo en ese tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma es lo que dices, ¿no? Hay como una tendencia a discutir por internet, por el móvil, personas que se dicen activas y comprometidas, pero se queda en esa discusión un poco de salón, ¿no? Ahora es el móvil, ¿no? Es la red, ¿no? Es verdad, ¿no? Y hay eso que se dice, hay también lugares de actos sin ideas, porque claro, esos actos sin ideas, cuando llega Fernando VII de nuevo a la península, pues hay una especie de acogida en Levante, en Valencia, y le dicen y gritan vivan las cadenas, o sea, realmente están deseando que se imponga el absolutismo de nuevo. Sí, de hecho creo que cogieron ellos mismos la carroza en la que iba, según creo que leí, y que ellos mismos tiraron, como si fueran burros, que tiraron ellos mismos de la carroza en la que iba subido, algo así. No me acuerdo si es la historia, pero va por ahí. Sí, es que parece que la gente que con tal de tener algo propio, les da igual que lo propio sea peor que lo ajeno. Ya. O sea, prefieren tener el absolutismo español que algo más liberal, aunque provenga de otro país. Sí, es curioso. Luego, por otro lado, por un lado está esa idea, pero por otro lado también está la idea de que antiguamente, no sé si por esos años era así o todavía no había comenzado, ya había terminado, o cómo estaban exactamente, pero en pueblos de España, sobre todo más al norte y tal, la gente en los pueblos se reunía en concejos, en asambleas, a la sombra de los árboles, y ellos mismos decidían sobre sus pueblos y no hacían ni puñetero caso a gobernantes, ni a condes, ni a gente de la nobleza, ni a nada, ni a reyes, ni nada. Pues ellos mismos se hacían sus propias leyes en asamblea y eran lo que acataban, o sea, no como si el rey y las cortes y todo esto no existiera. Y de hecho ellos, todo esto lo explica Félix Rodrigo Mora, tenían también unos campos que eran comunes, que eran lo que llamaban el comunal y tal, y vivían ellos como no en anarquía, pero como en un sistema muy anárquico, donde las leyes se las hacían ellos y las consensuaban entre ellos sin intromisión de partidos, ni de gobernantes, ni nada. Entonces, yo no sé hasta qué punto ellos querían mantener quizá ese sistema y que por eso a lo mejor no querían que viniera aunque fuera un liberal de otro país a decir a España lo que tenía que hacer, porque si no se lo decía ni un español, ¿sabes? Ni siquiera un gobernante español, ¿por qué se lo iba a decir uno de fuera? O sea, ¿sabes? Mirándolo también desde la otra parte, porque al fin y al cabo, como la historia en realidad nunca sabe realmente lo que pasó, porque oyes diferentes versiones, pero tampoco puedes saber lo que pasó porque no lo has vivido, e incluso aunque lo vivas, tampoco cuando lo vives puedes saber exactamente lo que pasa. Pues, no sé, ¿sabes? Que puede ser cualquier cosa, que a lo mejor era un acto de estupidez, lo de decir vivan las cadenas y coger eso, a lo mejor era un acto de protesta, de querer que otro rey que no fuera el suyo, porque si al suyo no le hacían ni puto caso,
igual todavía con mayor motivo no hacer caso a uno de fuera. Bueno, sí, seguramente. Y quizá eso sería la forma, ahí se me ha ocurrido a veces la forma de, no de organizarse, porque yo creo que cuanto menos organizado esté la cosa mejor, pero como dices tú, realmente si son lugares pequeños, Sí. porque claro, una ciudad como México Distrito Federal o Madrid, ya como con todas las ciudades alrededor, Antiguamente pero sí son aldeas o son Claro. lugares pequeños, vivían perfectamente pueden... así, o sea, durante claro. la Edad Media, no sé exactamente Sí, épocas ni también años, los pero comuneros, sí, todo este tipo de exactamente, cosas, ¿no? vivían mucho así, o sea, eran lugares muy pequeños, como aldeas, pueblecitos y tal, y como a lo mejor eran de 20, 30, 40 personas, pues ellos mismos se juntaban en asambleas y se hacían sus propias leyes. Y es que era así, o sea, a un gobernante que no querían saber nada de ellos, que el gobernante venían a decirles lo que tenían que hacer y les echaban. O sea, de hecho había auténticas, según describe Félix Rodrigo Mora y otros historiadores y tal, había combates abiertos y pues, o sea, con pistolas y con espadas, con lo que hubiera, entre reyes, o sea, entre gobernantes o lo que fuera, que querían imponer sus leyes o sus normas a esta gente que se las hacía solas y que realmente pasaban de ellos. ¿Sabes? O sea, los reyes estaban como para pedir un impuesto pequeño, la gente ya sabía que tenían que pagar eso, lo que fuera algo pequeño, pero que luego no se podían meter en su forma de vida. Entonces a lo mejor si tenían, yo no sé si por aquella época funcionaba así o no funcionaba así, pero a lo mejor si ellos ya tenían esta forma de vida y llegaba un rey de fuera, ellos pensaban va a venir un rey de fuera que dice que es liberal, pero que al final va a ser peor que el español que tenemos. Entonces a lo mejor, yo no lo sé, ¿sabes? Pero podría ser también que por eso cogieron la carroza y dijeron vivan las cadenas, a saber. O sea, lo que parece un acto de estupidez que pudo serlo, no lo sé, que a lo mejor no lo era, no lo sé. Sí, seguramente hay muchas posturas ahí en medio Claro. que pueden mezclarse. Hay una cosa, realmente el poder político, toda la jerarquía, no puede liberar, no se puede liberar desde arriba, sería la única forma de liberar desde arriba, pienso yo, no sé qué piensas tú. Desde arriba no se puede. Sí, me refiero... Porque desde arriba siempre un cambio de partido es un cambio Sí, de sí, por eso me refiero que una sustitución de unos por otros. por eso me El refiero único que... cambio posible es desde abajo. Sí, por eso me refiero que la única liberación que creo yo que podría haber desde arriba es la disolución realmente, o sea, es subir, Sí, o sea, es llegar para pero disolverlo. Sí, pero es que el que llegue no va a disolverlo, el que llegue se va a quedar. Pues sería la forma realmente de decir voy teniendo cada vez menos poder y voy otorgándoselo, voy cediendo las prerrogativas, voy cediendo las competencias, voy cediendo todo a lo que dices tú, a estas asambleas, estas pequeñas aldeas, estos lugares que realmente tenía que ser así, o sea, realmente ya no cabe en un mundo como el que vivimos, realmente este tipo de organización tampoco se ve en ningún momento. Dice Marvin Harris, que es un antropólogo, que no necesariamente tenía que haber ocurrido, que no es algo absolutamente necesariamente, o sea, no es históricamente necesario que lo que ha ocurrido realmente, que se haya organizado de un modo como se organizó, es decir, a partir de los imperios, de la jerarquía, de poder, digamos, centralizado y todo esto. Y no tenía por qué haberse organizado el mundo así, ni muchísimo menos. Fue por ciertas circunstancias, a lo mejor que ocurrieron sin más en determinado momento. Siempre se ha intentado organizar así, lo que pasa es que ha habido periodos en los que esa organización no cuajaba tanto. Pero desde antes de la época de Cristo, los imperios de Sumeria, de Mesopotamia, de Egipto, de todo esto, siempre era todo así, muy centralizado y pagando grandes tributos y grandes impuestos a los que eran gobernantes de esa época, que incluso ellos mismos se vinculaban a dioses, como que su familia provenía de dioses o ellos mismos provenían de dioses, para obtener también una adoración, una pleitesía, no como reyes, sino también como seres divinos. Entonces, desde siempre se ha hecho así, siempre ha habido impuestos, tantos antes como ahora, más o menos un 40%, un 50% de los impuestos que pagamos ahora son los que también se pagaban antes. Sí, pero sabes que hay lugares, ahora no, pero sí es verdad que ha habido, como todo esto de los comuneros y tal, ha habido excepciones. Pero luego no hay lugares, por ejemplo... Pero en general siempre ha tendido el otro, siempre ha tendido todo hacia lo otro. Y cuando se conseguía más esto de lo que es más una organización propia del pueblo, enseguida se iba a desmantelar.
Es posible, de todas formas, claro, no se sabe muy bien, pero hay lugares donde se ha organizado de otra forma, por ejemplo, en el Amazonas, en las tribus, desde luego, en general no había unos imperios grandes, ni en ciertos lugares, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me convencen también de que otra cosa es posible, seguro. Sí, además ahora mismo también quedan tribus por ahí, por la América Latina y supongo que por África y tal, sí, o sea, todo eso queda y va a seguir habiendo, pero que al final lo que tiende el poder es a hacer lugares grandes para gobernar sitios grandes, con mucha gente dependiendo de esa pequeña estructura de poder. Y el poder tiene que ver casi por completo con la propiedad y con este tipo de cosas, o sea, con la acumulación personal de ciertas cosas, o no, o con el tipo de economía. Sí, pero a ver, precisamente lo que piensa la gente más estatista y más socialista es que la acumulación y el capitalismo es lo que está más ligado al poder y tal, y no, es justamente al contrario. O sea, nosotros, los ciudadanos, mantenemos el poder en la medida en que tenemos propiedad privada. Precisamente en sitios como en la Unión Soviética o tal, donde haya más dictadura y más acumulación de poder político, es donde la gente va a tener menos propiedad privada y menos capacidad de decisión sobre sus propios bienes. Pues es justamente al contrario. La gente que quiere libertad tiene que defender la propiedad privada y tiene que defender la acumulación y el capitalismo, y no vamos a ser pobres y que nos lo den todo desde arriba, que además es uno de los objetivos de la Agenda 2030. La frase que ellos tienen, no me acuerdo ahora mismo de quién es, pero es para el 2030 o para no sé qué año ponía, lo perderás, no tendrás nada, pero serás feliz. Es lo que quieren. O sea, dejarnos sin propiedades, dejarnos sin nada, dejarnos sin bienes, y que solamente dependamos de ellos. Darnos un salario mínimo, un salario básico a todos los ciudadanos, pero que para conservar eso poquito que tengamos que depender de ellos. Tengamos que hacer lo que quieran con un crédito social o con tal, ¿sabes? Y pues lo mismo que se ha hecho en Cuba, lo mismo que se ha hecho en estos países socialistas y tal. Quitar todo a los ciudadanos para que solamente dependan del gobierno. Y perseguir la acumulación, la propiedad privada, el capitalismo, la empresa y todo eso. Pero eso, ver eso, o sea, ver los dos sistemas como la única solución, es decir, o un sistema estatal que domina y que realmente es el que hace los proyectos y decide lo que va a ocurrir, y luego una serie de empresas que son las que deciden. Esos dos mundos no son los únicos, yo creo, que puede existir. O sea, realmente yo cuando me refiero a lo de la propiedad, no es que haya propiedad privada o no haya propiedad privada, o sea, pública. A lo que me refiero es a tener un sentido diferente, una cosa diferente, que no sea algo, que no se hable de propiedad también, realmente. Sí, bueno, es que hay otra cosa. También existe un tipo de propiedad que lamentablemente no te la exponen en los colegios, y es la propiedad colectiva, que es como este antiguo comunal que tenían en los pueblos y tal, que era una propiedad que era de todo, pero que no estaba gestionada por el Estado, sino que estaba gestionada por los propios aldeanos. Sería una propiedad colectiva. O sea, la propiedad individual sería lo que es tuyo y gestionas tú como individuo. La propiedad pública sería la que es de todos, pero no es de todos, porque al final te la gestiona el Estado, y cuando la gestiona el Estado, al final no es tuya, es del Estado. Y la propiedad colectiva, que es esta, que también es muy importante, y es de la que no hablan en los colegios, ni en las universidades, ni nada. Y es lo que también mucha gente está reivindicando, una propiedad colectiva gestionada por muchas personas, pero no por un Estado, no por un ente público al que estés concediendo el poder de gestionar eso. Claro, sí. Espera, tengo frío, me voy a poner perfecto, esto, sí. Y no sé si va a dejar de... Bueno, vamos a cortar un momento. De todas formas, es curioso, pero bueno, tendríamos que tener... Bueno, lo de la temperatura es subjetiva, sí. Es verdad. Bueno, voy a cortar un momento. Sara, vamos a caminar un poco. Quería que hablaras ahora sobre educación, la educación de los niños, cómo has vivido tú la educación, todo este tipo de cosas, la educación, para empezar, sí. Pues la educación de los niños es lo peor que hay, porque en realidad un niño tiene que ser libre para poder decidir. Para empezar,
si quiere o no quiere estudiar y cuándo, si quiere aprender a leer y cuándo, no obligar a los niños a hacer cosas para su formación. En este sentido, el único tipo de escuelas que pueden servir para educar a un niño y no para joderle el cerebro, bueno, el cerebro y el alma, porque si solamente te jodían el cerebro no habría problema. El problema es que te joden el alma. El único tipo de educación que puede servir es la educación libertaria, que es la de las escuelas libres y eso, que respetan los procedimientos de los niños, y es el niño el que pide aprender sobre X cosa a tal edad. Simplemente les dejan materiales, les dejan libros, les dejan pinturas, les dejan cosas para que ellos experimenten y para que ellos jueguen, y cuando ellos quieren saber algo, son ellos los que preguntan. No les impones los conocimientos, sino que son ellos los que lo eligen. Muy bien, de acuerdo. Sí, sí. ¿Y cómo se manifestaría? ¿Hay lugares donde esa educación se da? ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué forma se organiza? ¿Cómo sería? Pues se llaman escuelas libres, es la pedagogía Waldorf, lo del sistema Montessori, todo esto. En España creo que hay unos cuantos. Lo que pasa es que son privados y suelen valer bastante dinero, pero bueno, a lo mejor hay algunos que son más baratos. Y luego, sobre todo, no existe tanto el problema es la mentalidad de los padres. No creo que lo dejen de hacer tanto por el dinero como por la mentalidad, que dicen, vale, es que aquí no les van a dar un título, y si no les dan un título luego no van a poder trabajar. El problema está ahí, el problema está en esa mentalidad de los padres, que es la que hace que luego pues el niño no se pueda desarrollar bien recibiendo este tipo de educación, que no es educación, es que ni siquiera es una educación, es este tipo de filosofía de vida o de desarrollo, ¿sabes? Porque tampoco es que sea una educación, al fin y al cabo la palabra educación es muy fea, es como domación o como doma o algo así. Sí, domesticación un poco, ¿no? Sí. O sea, realmente, o sea, si los niños son creativos en sí, son juguetones, juegan sin más. Dejamos de jugar y dejamos de crear muchas veces, ¿no? Eso nos impide realmente, muchas de las cosas, la represión que sufrimos, que nosotros ejercemos sobre nosotros mismos, no aceptamos determinadas cosas, acaba con nuestra creatividad. Realmente no habría que hacer mucho, sino simplemente no poner trabas a esa creatividad, ¿no? El mundo seguro se multiplicaría por no sé por cuánto, ¿no? Pero realmente seríamos capaces de volar sin aviones, yo creo, de alguna forma. O sea, iría de otra forma si todo el mundo realmente primero disfrutara de la vida, luego fuera capaz de crear y no de repetir las cosas, porque lo único que nos enseñan es a repetir las cosas que nos dicen y a bajar la cabeza, prácticamente, ¿no? Claro, porque aparte, en ese sentido, si es una crítica al sistema capitalista, más que capitalista, al sistema consumista, que simplemente crea esclavos, trabajadores, que tienen que repetir continuamente el mismo proceso, o sea, como si en lugar de hacer humanos hicieran máquinas. Pero es que lo peor de todo es que estos humanos que han sido criados así y educados así demandan eso, porque si todas estas personas que han sido educadas como para trabajar en una fábrica y hacer continuamente el mismo proceso, dándole un botón o haciendo lo mismo, o haciendo cosas mecánicas, si todas estas personas encima les dices te vamos a suplantar por una máquina, esta persona se va a enfadar y va a decir, ¿y ahora de qué como yo? ¿Y ahora de qué vivo yo? Y te va a romper la máquina, cuando la máquina es lo que puede emancipar a estas personas, y serán estas personas las que en el futuro necesitarán desarrollar la creatividad que han perdido para construir máquinas cada vez mejores que permitan al humano liberarse del trabajo. Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que desde pequeños han sido criados para que crean que tienen que hacer ese trabajo porque si no, no pueden comer. Lo que pasa es que la liberación no solo consiste, o la definitiva liberación no es fabricar cada vez máquinas mejores que nos liberen más, sino realmente aprovechar también esa libertad y esa liberación, claro, para crear, para hacer arte, para hacer cosas porque interesantes. Si al fin y al cabo hay máquinas mejorar el que mundo, hacen ¿no? todo, pero tú sigues siendo un inútil, claro. Pues, o sea, no un inútil, ¿sabes? Porque no es un inútil, claro. Es una persona que no te vas a desarrollar como persona, pues tampoco te sirve de gran cosa. Sí. Se trata de que las máquinas hagan el trabajo de los humanos para que los humanos puedan liberarse cada vez más y hacer cada vez más arte y hacer cada vez aquello para lo que ellos mismos estén
no preparados, pero estén tampoco predestinados, es otra cosa, para hacer su propia vocación y para desarrollarse espiritualmente en la línea en la que se tienen que desarrollar. Es como si los humanos fueran instrumentos musicales, cada uno fuera un violín, otro fuera un tambor, otro fuera un lo que sea, ¿sabes? Cada un instrumento. Puede haber instrumentos mejores o peores, unos que suenan mejor, otros que suenan peor. Puede haber un instrumento que solamente sea un triángulo, ¿sabes? Que solamente que no es nada, que es un triángulo, ¿sabes? Sí, pero da parece igual, que no es nada, pero pero da sí igual, es sí, importante. pero el problema es que el sistema actual no está dejando a cada persona desarrollar su propia cualidad, sino que todo el que quiere hacer de todo el mundo engranaje y todo el mundo máquinas. O sea, es como si a todo el mundo le estuviera convirtiendo en una taladradora. O sea, somos instrumentos musicales, cada uno mejor, uno peor, porque para mí es mejor un violín que un triángulo. Pero eso no quita para que el triángulo tiene que ser triángulo porque es lo que es. Pero es que el sistema actual le quiere hacer tanto al triángulo como al violín, como a cualquier cosa, quiere que solamente esté preparada como para ser una máquina. Es como si nos estuvieran programando a todos para hacer un ruido asqueroso, cuando cada uno podríamos emitir una música perfecta, cada uno dentro de nuestra propia cualidad y de nuestra propia esencia. Sí, porque esa libertad podría hacernos encontrarnos a nosotros mismos, mismas, lo que sea, ¿no? No, Encontrar... mismas, no, a mí no me gusta que me destrocen el lenguaje. Ya, bueno, ya, de acuerdo, pero también hace siglos se hablaba en latín y luego se hablaba de otra forma. Yo no digo que se imponga de un modo arbitrario, pero es una búsqueda también, o sea, porque hay personas, también lo hablamos el otro día creo, que no se consideran integradas en un mundo binario como el que hay. Lo mismo que puede haber alguien que diga, y también puede haber alguien que diga, solo hay estos tipos de economía, y tú estás diciendo, como yo también defiendo, que puede haber otros alternativos que mejores y mucho más libres y que nos permitan eso vivir de otra forma, ¿no? Cualquier método de economía, mientras no sea estatista, cualquiera es bueno. Bueno, de acuerdo. Sí, bueno, yo no creo que en eso solamente, o sea, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Seguramente hay regímenes que no son estatistas y que podrían ser bastante jodidos, seguro, que lo son, de hecho, ¿no? Pero bueno. La educación hemos dicho, ¿no? Sí, la educación, o sea, realmente encontrarse a uno mismo, realmente lo que dices, en un mundo en el que estuviéramos liberados del trabajo, dicen, trabajarás y con el sudor de tu frente, ¿no? No sea sí que para el trabajo, la supervivencia, sino que el trabajo sea una parte de tu desarrollo personal. Dicen que sea realizador realmente, que sea hacer lo que y para lo que uno el tiempo que uno quiere, no tener que estar obligado a hacer eso X horas, porque yo, por ejemplo, si tuviera que escribir 8 horas al día, pues a lo mejor me moría. Sí, claro, efectivamente. Entonces, o sea, ¿sabes? Por obligación y todos los días vestirte de determinada forma, su trabajo, pero un trabajo que le llene, un trabajo que le desarrolle como persona y que además pueda ejercer las horas que él quiera, sin necesidad de estar haciéndolo por obligación. Sí. Muy bien, pues no veo mucho más de lo que hablar hoy mismo. Si quieres alguna cosa que añadir, alguna cosa sobre la que querrías hablar en concreto, lo que quieras, lo que te parezca a ti. Si quieres, podríamos hablar, si quieres, una cosa que se me ocurre también sobre las instituciones. Hemos hablado sobre la escuela, ciertos lugares que no son liberadores. No hay lugares en los que también a las personas, ¿no te parece que hay el poner cajones, el poner lugares en donde se incluye a las personas con etiquetas, en cajones se nos mete, se nos clasifica, ¿no? Como se clasificaba antiguamente a los insectos en ciertas hojas o lugares, ¿no? Esa clasificación, esa utilización de instrumentos, como pueden ser a veces el bisturí, ¿no? Para decir, esta persona no puede ser así, sino que tiene que ser como nosotros creemos porque es un monstruo, o esta persona no puede estar libre porque va a hacer daño a los demás, o está diciendo determinadas cosas que hacen daño. Este tipo de instrumentos que ejerce el poder. Las cárceles, ¿no? Cárceles, manicomios, manicomios, puede haber lugares como CIES, puede haber lugares como también como escuelas realmente, ¿no? Que nos obligan a estar dentro de lugares de trabajo. O sea, realmente todo eso nos limita, nos constriñe. Hay fronteras, hay lugares, campos de concentración, campos de refugiados, todo este tipo de cosas limita, ¿no? Impide que haya, y luego también las etiquetas. O sea, nos etiquetan porque parece que dan miedo a ciertas personas. Los cuerdos le da, parece, hace patente el loco al cuerdo de
de una cosa extraña que hay en el mundo, y el cuerdo, como teme, realmente lo que tiende es a atar, no solo se atan locos, se atan los mayores, los viejecitos, no sea por peligro, ¿no? Se ata también a las personas que están en las cárceles, se les ata también, ese tipo de cosas. Todo ese tipo de trato que se ejerce, ¿qué sentido tiene en el mundo todas estas instituciones, estas limitaciones, todo esto, las etiquetas, todo esto que hacemos con los demás, en las imposiciones de costumbres rígidas, todo esto, ¿no? No tiene ningún sentido, pero como lamentablemente la gente prefiere y va a seguir prefiriendo, va a seguir anteponiendo la seguridad a la libertad, pues le da importancia a todos estos sitios que no tendrían ni que existir. Porque lo único que hacen estos sitios es envilecer aún más a las personas. O sea, si ya de por sí encuentras con alguien malo, que tú digas, pues tiene que estar en la cárcel porque ha matado o ha violado o ha hecho tal, todos estos sitios le van a envilecer aún más. Entonces, son sitios que no tendrían ni que existir. Si las personas desde el principio, enlazándolo con lo de la educación, recibieran otro tipo de educación diferente, no de educación, porque ya digo que la educación es como doma, pudieran desarrollarse libremente desde pequeños, en el 90% de los casos estas cárceles y todos estos sitios luego de reclusión, porque la gente no se comporta bien con otra gente, no serían necesarios, porque la gente al final se vuelve perversa porque ha recibido una represión y una perversión sobre sí de pequeña. Eso les crea unos traumas que luego de mayores pues los dejan mal y por eso actúan así. Las personas no tienden a hacer daño a los demás porque el ser humano sea malo por naturaleza propia, sino porque es un tipo de sistema y la propia mezquindad de la gente a veces los vuelve malos. O sea, yo creo que muchas veces el psicópata en realidad, no sé si existe o no existe, yo creo a lo mejor podría ser que los psicópatas no existan como tal, que son sociópatas, o sea, personas que a lo mejor por lo que sea han quedado pues traumatizados o cualquier cosa ante algo que les ha ocurrido malo y que desarrollan un tipo de odio hacia los demás. Pero ya digo que las cárceles y todos los lugares de represión no los van a reformar, al contrario, los van a dejar peor de lo que están y al final van a ser peores personas de lo que ya eran antes. Es curioso que en lugares de represión como los que decimos, son defendidas por ciertas personas que cuando el régimen cambia, yo no digo que haya de cambiar, porque yo no estoy de acuerdo con ningún régimen, porque realmente es imposición siempre. Cuando cambia el régimen, muchas veces se ven en esos lugares, ¿no? Entonces, defender unas instituciones cuando pueden llegar el momento en el que estas personas estén ahí o estemos ahí, realmente, ¿qué sentido tiene? O sea, realmente es defender realmente intereses propios y decir que la seguridad es esa, bueno, la seguridad no es eso exactamente. Pero tampoco intereses propios, es lo que te decía antes, simplemente es que la gente antepone la seguridad a la libertad. En cuanto la gente empezara a valorar más la libertad, tanto la propia como la ajena, que la seguridad, todo eso cambiaría. Sí, lo que y además es que va todo de la mano, si va de la mano, porque en cuanto empezaran a valorar más la libertad que la seguridad, a su vez valorarían más, o sea, darían preferencia a que sus hijos fueran personas libres y se criaran sin necesidad de todas estas imposiciones y subyugaciones y tal, le darían más importancia a eso, a decir, no, es que si no haces esto, te vas a morir de hambre. O sea, le están dando más importancia a la seguridad, oye, que tienes que hacer esto porque si no te mueres de hambre, a la libertad. Haz esto porque te vas a morir de hambre aunque no seas libre. ¿Sabes? Así, con ese tipo de mentalidad con la que crecen, a su vez ellos también van a preferir esta seguridad, porque ya lo tienen asumido, van a preferir esta seguridad y van a querer las cárceles. O sea, hace falta un cambio completo de que la gente valore más la libertad que la seguridad, pero desde niños. Y para eso desde niños tienen que tener el valor de la libertad por encima de la seguridad, el valor de soy libre y me desarrollo como yo quiera, aunque me vaya a morir de hambre de mayor, porque es más importante para mí vivir en libertad y vivir en sintonía con mis propios valores que el hecho de que me pueda morir de hambre o no morirme de hambre, porque prefiero morirme de hambre a tener una vida subyugada, una vida de esclavitud de 8 horas en una empresa que me trate como una máquina. Y además, ¿sabes? sí, además parece que
que todo lo que subyuga de este modo siempre es el miedo, ¿no? El miedo que se inocula desde los medios de comunicación, desde el poder. Siempre tengan ustedes cuidado porque esto va a ocurrir, claro, para esclavizar a la población, si es que va todo de la mano. El miedo parece que es lo que nos ata siempre. Sí, es que va todo de la mano, igual que ahora con lo del COVID, todo es el miedo. Es el miedo, claro. El miedo se insufla y se inocula desde el principio en todo momento y lugar. A ver, ya de por sí la gente tiene una inclinación hacia el miedo, porque ya de por sí, antiguamente, pues la gente, las tribus y tal, no tenían mecanismos de supervivencia y tenían miedo y tal. O sea, es algo también no solamente genético, pero sí, o sea, es propio del ser humano el miedo. Pero encima, este miedo que ya de por sí existe y que es propio en el ser humano, es de la naturaleza humana, se utiliza desde los poderes se incrementa para poder manipular y esclavizar todavía más a la población. Hoy he hablado con José María Herce, psicólogo, sobre el miedo en general, sobre el miedo y los tipos de miedo, y hemos hablado sobre algo que quedaba pendiente, hemos dicho, entre otras cosas, el miedo en la política, ¿no? Cómo se difunde, ¿no? Ese miedo que se difunde no es lo mismo, porque él dice, claro, que el miedo es una cosa natural y que un animal, por ejemplo, pues tiene que tener miedo cuando aparece un tigre, etcétera, porque eso le salva y eso de alguna forma está relacionado con el instinto de supervivencia. Eso es verdad, lo que pasa es que otra cosa diferente es lo que sale en los medios continuamente, noticia tras noticia traumática, que eso produce un terror continuo y absoluto, ¿no? Y aparte, eso es diferente. Sí, y aparte es que es eso mismo, que a lo mejor antiguamente tenías el peligro de que te saliera un tigre y te atacara, o un lobo, cualquier cosa, pero es que ahora mismo en una ciudad como la que vivimos, pues, o sea, lo normal es que no vayan a aparecer continuamente entes que nos vayan a robar, o que nos vayan a matar, o que nos vayan a violar, ¿sabes? Puede suceder, sí, pero es que antiguamente, ese peligro existía todos los días, de toparte con un animal o de toparte con otro cazador, o sea, era un peligro constante, pero es que ahora mismo no estamos en ese peligro constante, pero sin embargo, como ya viene también, supongo que en los genes algo hereditario y eso, ya tenemos ese miedo acentuado y encima desde las élites lo utilizan para, pues eso, para dominarnos. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay? O sea, ¿realmente el poder político es el poder? ¿Dónde está el poder? El poder dicen que también está en muchos lugares, no solamente está en los gobiernos ni en la empresa grande. Realmente, ¿dónde está el poder y si es necesario el poder y qué se puede hacer con él, ¿no? Yo tampoco tengo claro cómo funciona, pero lo que creo es que no es que exista un único poder, es que entre todos los que hay, entre todos los gobernantes, entre todos los empresarios, banqueros, grandes capitales, entre todos hacen una especie de unión y se alían entre ellos como para mediante acuerdos de los unos con los otros conseguir un beneficio mutuo. Es lo que yo creo que hacen, ¿sabes? No es que haya un único poder o tal, sino que no es un conjunto, no es que haya una élite y tal, sino que es un conjunto de empresarios, un conjunto de políticos, un conjunto de gente pues con mucho dinero, con mucha influencia, lo que sea, que hacen tratos entre ellos para conseguir el mayor beneficio mutuo entre todos, vamos, todos juntos. Yo creo que es así como funciona. Y de hecho porque yo cuando escribo un libro lo hago así, entonces, ¿sabes? Es como, luego, al final, como me lo imagino, es como tiene que ser en la realidad. Sí, sí. Y yo creo que es así como funciona. Muy que bien. no es que sea un Rothschild que es ya el malvado, no, o un político que es ya el malvado, no, yo creo que son entre ellos, todos juntos, hacen tratos entre ellos y cada uno se propone una cosa al otro y hacen, pues eso, lo que es los tratos entre todos, y que al mismo tiempo que tienen esta unión y estos tratos, que también tienen sus luchas internas, unos luchando contra otros porque a la vez quieren conseguir más en tal cosa, o unirse a la vez dos de ellos contra otro, o sea, que a la vez que hay una unión entre mucha gente poderosa, entre muchos entes poderosos en diferentes sentidos, unos porque tengan dinero, otros porque sean políticos, otros porque sean empresarios, cada uno por lo que sea, y a la vez sus rencillas entre ellos y sus ataques entre ellos, o sea, que a la vez estén compenetrados, pero al mismo tiempo como en una familia, ¿sabes? Que a la vez puedes
tener con tu familia pues tus acuerdos o tus tal, pero al mismo tiempo a lo mejor puedes tener tus disputas. Algo así yo creo que sucede. Bueno, ya casi acabamos pronto. Siempre damos la vuelta a la cámara. Si quieres muy brevemente me preguntas algo, me pones la cámara, yo digo algo, como quieras. Breve, muy breve. Y luego haremos el selfie que solemos hacer que suelo hacer en las entrevistas que ahora voy haciendo. Voy a dar la vuelta y si quieres la coges, sin más así, la coges y me preguntas una cosa si quieres breve, sin más, o lo que quieras. Vale, bueno, pues ya que me preguntabas a mí y yo, pues no sé si, igual no he respondido concretamente en mi caso personal. Me preguntabas a mí y me he metido un poco lo que es más en genérico. Te voy a tirar la misma pregunta sobre tu infancia y la educación que has recibido y todo eso, si estás de acuerdo, si crees que podían haberte dado en este sentido algo mejor, podías haber sido más libre, si crees que al final lo que te han dado te ha servido para desarrollarte o no, o cómo ha sido, qué piensas tú. Pues yo lo que he echado de menos ha sido libertad, sobre todo. Como yo, entonces. Momentos, y luego la confusión de lo que es libertad y no lo es, ¿no? Yo creo que se puede uno instruir en cosas. Realmente te tratan de instruir más que otra cosa, con datos y cosas, y eso es llamar educación por un lado. Por otro, la educación que dan en realidad consiste en eso, en bajar la cabeza, en aprender a bajar la cabeza ante el profesor, ante el poder, ante el director. Cuidado que vamos a llamar al director y vas a ver lo que es bueno y tal. Entonces llegamos al cuarto de los ratones y todo eso, ese tipo de cosas. Y aparte, luego, eso sería la educación un poco que daban. Y luego también el hecho de estar en una serie de horas rígido y tal, porque puede ser que en determinados momentos se considerara una cosa interesante, pero estar en tantas partes de tu vida, además con unas cosas absurdas como eran, por ejemplo, cuando yo era pequeño, las canciones de los ríos, etcétera. Un niño pequeño que no sabía leer y le estaba enseñando los ríos de España con lugares donde se supone que pasaba el río y eran sitios que él ignoraba porque eran lugares que desde luego todos no conocían, y muchísimo, prácticamente ninguno. Era una cantinela que además se repetía. Y yo cuando leía Machado y hablaban sobre esas escuelas, esos días de lluvia, plomizos, de las lluvias tras los cristales y tal, ese tedio de la tarde del profesor hablando sobre la tarima y tal, eso que era tan antiguo y que yo no sé si ha sido superado, pero que estamos siempre en lo mismo, ¿no? De alguna forma en lo mismo. Y ese tipo de cosas, yo creo que la educación, todo eso, y en los lugares he vivido lo mismo, en el trabajo, en todos los lugares. Se supone que, como lo mismo que es igual, subir a un vehículo, todo eso. Siempre hay un jefe, alguien que te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué no debes hacer, etc. Y se supone que la educación es eso, sin más. Y por supuesto, ir perdiendo creatividad y facultades. No, como dices, no te quieren con muchas facultades, muy válido, porque uno va renunciando y parece que renuncia a uno mismo. Pues que renuncia porque socialmente, familiarmente, eso uno se convence de que determinadas cosas de uno mismo son malas, ¿no? Sería la sombra, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he vivido como educación. Otro tipo de educación sería algo diferente, sería como el acoger, realmente el disfrutar y desde luego expandirse, ¿no? Y saber que uno está ahí y que puede crear y que no es así, niño no se hace, esto no se hace de esa forma, sino realmente aceptar que todo el mundo lo hace como lo hace y ya está, y que no tenemos que estar vestidos de la misma forma, ni uniformados, ni hablar exactamente igual, ¿no? Ni actuar desde luego tampoco del mismo modo, ¿no? Y poco más. Hay una cosa que quería hacer y sería y espera esto. Que sí, quiero decir una cosa, sí, perdona. que has dicho, que es muy interesante, que aparte respecto a lo que has dicho de las cancioncitas de los ríos y de no sé qué, claro, es que dice el libro
libro Armas silenciosas para guerras tranquilas, atribuido al Club Bilderberg, aunque en realidad es una obra anónima, no se sabe quién la ha escrito, dice, trata a una persona como si tuviera 12 años y obtendrás una respuesta de ella como si tuviera esa edad. O sea, es lo que nos hacen, tanto desde niños como desde adultos. Nos tratan como si tuviéramos 12 años y entonces respondemos como si tuviéramos 12 años. Estas son las estrategias de los grandes poderes. Muy bien, maravilloso. Acaba de hablar Sara Domingo Fernández, escritora, novelista, poeta, activista, mujer a la que le gusta el humor, aventurera, que es capaz bueno, aquí hemos encontrado estos lugares, espero que repitamos en otros lugares muy especiales, que creo que va a haber como vías, como lugares, quizá edificios un poco destartalados, estaría bien. Si te atreves, bueno, atreverte yo sé que sí, el que no se atreve a lo mejor soy yo, pero más de 50. Pero estaría bien hacer una entrevista también un poco más, quizá cada vez menos al uso, y tratar de buscar otra serie de cosas, quizás sí, no lo sé. Vamos a probar. Cuando quieras me haces una entrevista cambiando los carteles del metro o poniendo pegatinas. O perfecto, muy bien. Pues yo te filmo y te entrevisto también haciendo todas estas cosas, perfecto. Muy bien. Voy a hacer una cosa y vamos a terminar con un selfie. Lo que pasa es que tengo que cortar porque creo que no se puede hacer de este modo. Voy a cortar bueno, Sara Domingo Fernández, hoy hemos entrevistado las hemos entrevistado a ella, Sara Domingo Fernández, que es, como hemos dicho, es poeta, es novelista, es activista, bueno, eso se ha dicho. Y hemos hablado en dos árboles conversas que hoy se ha convertido en dos apisonadoras o dos grúas conversan juntas entre las obras. Di algo que te apetezca decir ahora mismo que nos despedimos. Pues no Sara sé, Domingo, la segunda entrevista. Ya no tengo nada que decir, pues que muchas gracias por las entrevistas y ya está. Pues encantado de hablar contigo, por supuesto. Gracias. Se editará esto próximamente, ya lo veréis. Ahora que lo estáis viendo, sabéis que está editado, no os he mentido. Gracias. Venga, adiós, gracias. Adiós.